La política como profesión. La conferencia, que, por deseo de ustedes, he de pronunciar hoy, les defraudará por diversas razones. De un discurso sobre la política como profesión esperarán instintivamente una toma de posición sobre los problemas actuales. Pero esto solo lo haré al final de un modo puramente formal y en relación a determinadas cuestiones sobre la significación de la actividad política dentro del conjunto de la conducta humana. En la conferencia de hoy, por el contrario, quedan excluidas todas las cuestiones que se refieran a qué política haya que hacer, es decir, qué contenidos haya que dar a la actividad política. Pues estas cuestiones no tienen nada que ver con el problema general de qué es la política como profesión y qué puede significar. Vayamos, pues, a nuestro tema. Definición de política y de Estado. ¿Qué entendemos por política? El concepto es extraordinariamente amplio y abarca todo tipo de actividad de dirección autónoma. Me habla de la política de divisas de los bancos, de la política de descuento del Reichsbank, de la política de un sindicato en una huelga, y se puede hablar de la política escolar de un municipio urbano o rural, de la política seguida por la presidencia de una asociación en la dirección de esta, e incluso de la política de una mujer inteligente que trata de gobernar a su marido. Naturalmente no es este concepto tan amplio el que está a la base de nuestras consideraciones en la tarde de hoy. Por política vamos a entender solamente la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, en la actualidad, de un Estado. ¿Pero qué es, desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación política? ¿Qué es un Estado? Tampoco el Estado puede definirse por el contenido de su actividad. Apenas existe una tarea que no haya sido acometida por una asociación política aquí o allá y, por otra parte, tampoco existe una actividad de la que pueda decirse que haya pertenecido siempre y de manera total, de manera exclusiva, a esas asociaciones que se denominan políticas hoy se denominan estados o que han sido los antecedentes históricos del Estado moderno. Desde el punto de vista sociológico, el Estado moderno solo se puede definir, más bien, en último término por el medio específico que, como toda asociación política, posee, la violencia física. Todo Estado está fundado en la violencia, dijo Trotsky en Brest-Litovsk. Esto es realmente cierto. Si existieran solamente formaciones sociales que desconociesen el medio de la violencia, entonces habría desaparecido el concepto de Estado y entonces se habría instaurado lo que llamaríamos anarquía en el sentido específico de la palabra. La violencia no es, naturalmente, el medio normal ni único del Estado, no se trata de eso en absoluto, pero sí es su medio específico. Precisamente hoy es especialmente íntima la relación del Estado con la violencia. En el pasado, las más diversas asociaciones empezando por la asociación familiar han conocido la violencia física como un medio totalmente normal. Hoy, por el contrario, tendremos que decir que el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio el territorio es un elemento distintivo, reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. Pues lo específico de nuestro tiempo es que a todas las otras asociaciones o individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado, por su parte lo permita. Es la única fuente del derecho a la violencia. Política significaría para nosotros, por tanto, la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre distintos estados o, dentro de un estado, entre los distintos grupos humanos que éste comprende. Esto se corresponde en lo esencial con la acepción habitual del término. Cuando se dice de una cuestión que es una cuestión política o cuando se dice de un ministro o de un funcionario que es un funcionario político o de una decisión que es una decisión políticamente condicionada,
Se está diciendo que los intereses en torno a la distribución del poder o a su conservación o transferencia son decisivos para responder a aquella cuestión, o están condicionando esa decisión, o están determinando el campo de actuación del funcionario en cuestión. Quien hace política, aspira al poder. Al poder como medio al servicio de otros fines, egoístas o idealistas, o al poder por sí mismo, para gozar del sentimiento de prestigio que el poder da. El Estado es, así como las asociaciones políticas que lo han precedido históricamente, una relación de dominación de hombres sobre hombres, basada en el medio de la violencia legítima, es decir, de la violencia considerada como legítima. Para que exista, por tanto, los dominados deben someterse a la autoridad a que aspiran los que dominan en cada momento. ¿Cuándo y por qué hacen esto? ¿En qué motivos de justificación interna y en qué medios externos se apoya esta dominación? Tipos de autoridad legítima. En principio hay tres tipos de justificación interna, es decir, de fundamentos de la legitimidad de una autoridad. Para empezar con ellos. En primer lugar, la autoridad del eterno ayer, de la costumbre consagrada, por su inmemorial validez y por la actitud habitual de respetarla, es la dominación tradicional, como la que ejercían el patriarca y el príncipe patrimonial de viejo cuño. En segundo lugar, la autoridad de la gracia, carisma, personal y extraordinaria, la entrega enteramente personal y la confianza personal en las revelaciones, en el heroísmo o en otras cualidades de liderazgo de un individuo, dominación carismática, como la que ejercen el profeta o en el terreno de lo político el jefe guerrero elegido o el gobernante plebiscitario, el gran demagogo o los dirigentes de partidos políticos. Por último, la dominación en virtud de la legalidad, en virtud de la confianza en la validez de los preceptos legales y de la competencia objetiva fundada en reglas elaboradas racionalmente, es decir, en virtud de la actitud de obediencia en el cumplimiento de obligaciones legales, una dominación como la que ejercen el moderno servidor del Estado y todos aquellos titulares del poder, que, en ese sentido, se le asemejan. Está claro que, en la realidad, el sometimiento está condicionado por los muy poderosos motivos del temor y de la esperanza. Temor a la venganza de poderes mágicos o del detentador del poder, esperanza de una recompensa terrena o ultraterrena y por intereses de muy diversas clases. De esto hablaremos inmediatamente. Pero cuando se pregunta por los fundamentos de legitimidad de este sometimiento, nos encontramos, sin embargo, con estos tres tipos puros. Y estas ideas de la legitimidad y de su fundamentación interna son de la mayor significación para la estructura de la dominación. Por supuesto que raramente se encuentran en la realidad los tipos puros, pero hoy no podemos abordar las muy intrincadas transformaciones, transiciones y combinaciones de estos tipos puros. Todo esto pertenece a los problemas de la teoría general del Estado. Ahora nos interesa el segundo de estos tipos, la dominación en virtud de la entrega del que obedece al carisma puramente personal del líder, Führer, pues aquí arraiga en su más alta expresión la idea de la vocación. La entrega al carisma del profeta o del jefe en la guerra o del gran demagogo en la eclesia o en el parlamento significa realmente que él personalmente figura como el guía de los hombres, llamado interiormente a eso, y que esto se le somete no en virtud de una costumbre o de una ley, sino porque creen en él. Él mismo vive para ello, mira por su obra, si es algo más que un vanidoso y mezquino advenedizo del momento. Y es a su persona y a sus cualidades a quienes se dirige la entrega de sus seguidores, los discípulos, el séquito, la militancia personal de un partido. El liderazgo se ha presentado en todos los lugares y épocas históricas bajo estas dos figuras más importantes del pasado, la del mago o el profeta, por un lado, y la del príncipe guerrero elegido, jefe de banda o condottiero, por otro. Pero lo característico de Occidente es algo que nos afecta más de cerca, el liderazgo político en la figura, primero, del demagogo libre desarrollado sobre el suelo de la ciudad-estado, propia de Occidente y sobre todo de la cultura mediterránea y,
posteriormente, en la figura del líder de un partido parlamentario, surgido sobre el suelo del Estado constitucional, que solo se ha asentado a sí mismo en Occidente. Estos políticos, en virtud de la vocación, en el sentido más propio de la palabra, no son, sin embargo, en ningún sitio naturalmente las únicas figuras determinantes en esa actividad de la lucha por el poder político. Lo más decisivo es, más bien, el tipo de medios auxiliares que estén a su disposición. Como empiezan a afirmarse en su dominación los poderes políticamente dominantes. Esta pregunta es válida para todo tipo de autoridad, por tanto, también para la autoridad política en todas sus formas, vale tanto para la forma tradicional, como la legal o la carismática. Todas las actividades de desempeño de autoridad, que necesiten una administración continuada, necesitan, por una parte, que las acciones humanas se organicen de acuerdo con la obediencia a aquellos señores que aspiran a ser los detentadores del poder legítimo y necesitan, por otra parte, poder disponer gracias a esta obediencia de aquellos bienes que sean necesarios en el caso concreto para la aplicación del poder físico, un equipo de personal administrativo y los medios materiales de la administración. Medios administrativos de la autoridad del personal administrativo, que representa a la autoridad política en su presentación exterior como ocurre en cualquier otra empresa, no está obligado a la obediencia al detentador del poder por esa idea de legitimidad de la que hemos hablado, sino que lo está por dos medios que apelan a sus intereses personales, la retribución material y el honor social. El feudo de los vasallos, las prebendas de los funcionarios patrimoniales, el sueldo de los modernos servidores del Estado y, por otra parte, el honor del caballero, los privilegios estamentales y el honor del funcionario, constituyen la recompensa del personal administrativo, y el miedo a perderlos, constituye el fundamento último y decisivo para su solidaridad con el detentador del poder. También para la dominación carismática vale esto, el botín y el honor guerrero para el séquito del guerrero, para el séquito del demagogo los spoils, la explotación de los dominados a través del monopolio de los cargos, de los beneficios logrados políticamente y de los premios para satisfacer la vanidad. Para la conservación de toda autoridad por la fuerza se requieren ciertos bienes materiales externos, lo mismo que sucede en una empresa económica. Todos los sistemas estatales pueden clasificarse según si descansan en el principio de que el grupo de hombres con cuya obediencia debe poder contar el detentador del poder funcionario solo que fueren poseen en propiedad los medios de administración, sean estos dinero, edificios, material bélico, parque de transporte, caballos o cualquier otra cosa, o si el equipo administrativo está separado de los medios de administración, en el mismo sentido que hoy en día el empleado y el proletario en una empresa capitalista están separados de los medios materiales de la producción. Es decir, si el detentador del poder tiene la administración bajo su propia dirección, organizada por él, y la deja a los servidores personales o a los funcionarios empleados o a sus favoritos personales o a hombres de confianza, que no son propietarios, que no poseen por derecho propio los medios naturales de la empresa sino que son dirigidos por el señor, o si ocurre justamente lo contrario. Esta diferencia se da a lo largo de todas las organizaciones administrativas del pasado. A la asociación política en la que los medios materiales de administración son propiedad, en todo o en parte, del cuadro administrativo dependiente, la vamos a llamar asociación estructurada estamentalmente. En la asociación feudal, por ejemplo, el vasallo paga de su propio bolsillo los gastos de administración y de justicia del territorio que le ha sido enfeudado, y se equipa y aprovisiona para la guerra él mismo. Sus propios vasallos, a su vez, hacen lo mismo. Esta situación tenía consecuencias, naturalmente, para el poder del señor, el cual descansaba solamente en el vínculo de la lealtad personal y en el hecho de que la posesión del feudo y el honor social del vasallo derivaban su legitimidad del señor. Pero en todas partes,
hasta en las formaciones políticas más antiguas, encontramos una dirección propia del Señor, a través de gentes dependientes personalmente de él, esclavos, ausbeante, servidores, favoritos personales o prebendados con bienes en especie o en dinero de sus propias reservas. El Señor intenta llevar la administración a sus propias manos, sufraga los medios de su propio bolsillo y de los productos de su propio patrimonio, intenta crear un ejército puramente personal que dependa de él, equipado y aprovisionado de sus graneros, almacenes y arsenales. Mientras que en la asociación estamental el Señor gobierna con una aristocracia autónoma, es decir, con la que comparte el poder, aquí se apoya en servidores domésticos o en plebeyos, capas sociales sin propiedades y carentes de un honor social propio, que están por completo ligadas a él desde el punto de vista material y no se apoyan en ningún tipo de poder propio que pueda ser concurrente con el del Señor. Todas las formas de autoridad patriarcal y patrimonial, el despotismo de los sultanes y el sistema político burocrático pertenecen a este tipo, especialmente el sistema político burocrático, es decir, el sistema que, en su forma más racional, es característico precisamente del Estado moderno, nacimiento del Estado moderno. El desarrollo del Estado moderno comienza en todas partes, cuando se inicia por parte del príncipe la expropiación de los titulares del poder administrativo privados, independientes, que existen junto a él, expropiación de los propietarios de los medios administrativos y de la guerra, de los medios financieros o de bienes de todo tipo utilizables políticamente. Todo el proceso ofrece un paralelismo completo con el desarrollo que se produce en la empresa capitalista mediante la expropiación paulatina de los productores independientes. Al final vemos que, en el Estado moderno, la disposición sobre todos los medios políticos se acumula realmente en una única cabeza. Ni un solo funcionario es ya propietario personal del dinero que gasta ni de los edificios, recursos, medios o máquinas de guerra sobre los que dispone. En el estado de hoy está realizada, por tanto, la separación entre el cuadro administrativo, funcionarios y empleados administrativos, y los medios materiales de funcionamiento, y esa separación es esencial a su propio concepto. Aquí se inicia la evolución más reciente, que intenta realizar, ante nuestros propios ojos, la expropiación de este expropiador de los medios políticos, y, por consiguiente, del poder político. Esto lo ha conseguido la revolución, al menos en cuanto que han surgido líderes en el lugar de las autoridades establecidas que, por usurpación o por elección, se han hecho con el poder de disposición sobre el equipo humano político y sobre el aparato de los medios materiales y derivan su legitimidad de la voluntad de los dominados, no importa con cuánto derecho. Cuestión distinta es si este éxito al menos aparente da pie para abrigar razonadamente la esperanza de que también se vaya a realizar la expropiación en la empresa capitalista, cuya dirección, pese a las amplias analogías, se rige en lo más profundo, por otras leyes totalmente diferentes a las de la administración. Sobre este punto no vamos a pronunciarnos hoy. Para el hilo de nuestras consideraciones solo afirmo algo puramente conceptual, que el Estado moderno es una asociación de dominación de carácter institucional, que ha intentado, con éxito, monopolizar la violencia física legítima dentro de un territorio, como medio de dominación y que, para este fin, ha reunido todos los medios materiales de funcionamiento en manos de sus dirigentes, pero expropiando a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de esos medios por derecho propio y poniendo a sus propios dirigentes en la cúspide en vez de aquellos. El político profesional y el funcionario especializado, y en el transcurso de este proceso de expropiación política, que se ha dado en todos los países de la tierra con éxito variable, surgieron al principio al servicio de los príncipes las primeras categorías de políticos profesionales en un segundo sentido, en el sentido de gentes que no querían ser ellos mismos jefes,
como los líderes carismáticos, sino que entraban al servicio de los jefes. Se pusieron a disposición de los príncipes en esa lucha e hicieron del servicio a la política de estos un medio de ganarse la vida, por una parte, y un ideal de vida, por otra. De nuevo, solo en Occidente encontramos este tipo de políticos profesionales al servicio de otros poderes distintos a los príncipes. En el pasado fueron el más importante instrumento de poder y de la expropiación política. Aclaremos inequívocamente desde todos los lados, antes de abordar el tema más de cerca, lo que representa la existencia de estos políticos profesionales. Se puede hacer política, es decir, intentar influir sobre la distribución del poder entre los distintos cuerpos, políticos y dentro de ellos como político ocasional así como político profesional, con la política como profesión principal o como político profesional, con la política como profesión secundaria, exactamente como ocurre en la actividad económica. Políticos ocasionales somos todos nosotros cuando depositamos nuestro voto o cuando realizamos una expresión de voluntad similar como cuando aplaudimos o protestamos en una asamblea política, o cuando pronunciamos un discurso político, etc. Y para muchas personas a eso se reduce toda su relación con la política. Políticos con la política como segunda profesión son hoy, por ejemplo, todos esos delegados y miembros de las presidencias de las agrupaciones de los partidos políticos, que, por regla general, solo desempeñan esa actividad en caso de necesidad y no hacen de ello su vida principalmente, ni en sentido material ni ideal. Lo son también esos miembros de los consejos de Estado y de cuerpos consultivos similares, que solo entran en funcionamiento cuando son requeridos. Pero también lo son amplios grupos de nuestros parlamentarios, que solo hacen política durante el tiempo de las sesiones parlamentarias. En el pasado encontramos este tipo de políticos concretamente entre los estamentos. Por estamentos hay que entender los propietarios, por derecho propio de los medios militares o de los medios materiales de funcionamiento de la administración o de los poderes señoriales personales. Una gran parte de ellos estaba muy lejos de poner su vida al servicio de la política, de ponerla por entero o de manera preferente o de manera que no fuera nada más que ocasional. Aprovechaban, más bien, su poder para la consecución de rentas o de beneficios y solo fueron políticamente activos, al servicio de la asociación política, cuando el señor o los otros miembros de la estación de una parte de las fuerzas auxiliares que el príncipe se atrajo en su lucha por crear su propia empresa política, de la que solo él pudiera disponer. Tenían este carácter los Rate von Nassau, consejos áulicos, y, más lejos en el tiempo, una parte considerable de los consejeros integrantes de la curia y de los otros cuerpos consultivos del príncipe. Pero el príncipe no tenía suficiente con estas fuerzas auxiliares de ocasión o que funcionaban como una segunda profesión. Él tenía que procurar hacerse un equipo de auxiliares dedicados por completo y exclusivamente a su servicio, es decir, que tuvieran en ese servicio su profesión principal. De la procedencia de ese equipo dependió en una parte esencial la estructura de las formas políticas dinásticas nacientes, y no solo ellas, sino todo el proceso de formación de la correspondiente cultura. A esa misma necesidad se vieron abocadas aquellas asociaciones políticas que, eliminando totalmente el poder del príncipe o limitándolo considerablemente, se constituyeron como comunidades políticamente, así llamadas, libres no en el sentido de no tener una autoridad violenta, sino en el sentido de no tener el poder del príncipe legítimo en virtud de la tradición, y consagrado la mayoría de las veces por la religión como única fuente de la autoridad. Estas comunidades tienen históricamente su cuna en Occidente, y su germen fue la ciudad como asociación política, que surgió por vez primera en el círculo cultural mediterráneo. ¿Qué rasgos tenían en todos estos casos los políticos profesionales con la política como profesión principal?
Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. La contraposición no es en absoluto excluyente. Por lo general se hacen, más bien, las dos cosas, al menos desde el punto de vista ideal, pero también desde el punto de vista material la mayor parte de las veces. Quien vive para la política, hace de ello su vida en su sentido íntimo, o goza de la desnuda posesión del poder que ejerce, o alimenta su equilibrio interior y su autoestima con la conciencia de darle un sentido a su vida mediante el servicio a una causa. En este sentido íntimo, todo hombre serio que viva para una causa vive ciertamente también de esa causa. La diferencia se refiere, por tanto, a un aspecto mucho más tosco de la situación, al aspecto económico. Vive de la política como profesión quien aspira a hacer de ello una fuente de ingresos permanente, vive para la política aquel en quien no ocurre eso. Para que alguien pueda vivir para la política en ese sentido económico, tienen que darse en un sistema de propiedad privada algunos presupuestos muy triviales. Si ustedes quieren, ese alguien ha de ser en condiciones normales económicamente independiente de los ingresos que la política le pueda aportar. Esto quiere decir sencillamente que debe tener un patrimonio propio o estar en una posición privada que le proporcione ingresos suficientes. Así está la cosa, al menos en situaciones normales. Claro que el séquito de un jefe guerrero se preocupa tan poco como el séquito del héroe revolucionario de la calle por las condiciones de una economía normal, ambos viven del botín, del robo, de las confiscaciones, de las contribuciones o de la imposición de medios de pago obligatorios sin valor alguno, procedimientos todos iguales en su naturaleza. Pero estos son fenómenos necesariamente extraordinarios. En la economía cotidiana solo un patrimonio propio cumple ese servicio. Pero con ello no es suficiente, ese alguien ha de estar, además, disponible desde el punto de vista económico, es decir, que sus ingresos no dependan de que él ponga personalmente y de manera permanente su fuerza de trabajo y sus ideas de manera total o en gran parte para el logro de aquellos. Disponible en este sentido es en términos más absolutos el rentista, es decir, aquel que obtiene unos ingresos sin trabajar en absoluto, sean procedentes de las rentas de la tierra como el señor territorial del pasado o los terratenientes y los standes nobles, del presente, en la antigüedad y en la Edad Media ingresos procedentes también de las rentas de esclavos y siervos, sean procedentes de valores bursátiles u otras fuentes de renta modernas similares. Ni el obrero ni el empresario, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, tampoco el gran empresario moderno y precisamente él, están disponibles en ese sentido. Pues precisamente el empresario está ligado a su empresa y no está disponible. El empresario industrial mucho más ligado que el agrícola por el carácter estacional de la agricultura, la mayor parte de las veces le resulta muy difícil incluso hacerse representar temporalmente. Tampoco está disponible, por ejemplo, el médico, y cuanto más prestigioso y ocupado esté tanto menos. Más fácil lo tiene el abogado, por razones puramente técnicas, por lo que ha desempeñado como político profesional un papel mucho mayor y, con frecuencia, casi dominante. No vamos a continuar con esta casuística, sino que vamos a aclarar algunas consecuencias. La dirección del Estado o de un partido por gentes que vivan exclusivamente para la política y no de la política en el sentido económico de la expresión significa necesariamente un reclutamiento plutocrático de los grupos de dirigentes políticos. Con esto no se está diciendo lo contrario, es decir, que semejante reclutamiento plutocrático signifique también, al mismo tiempo, que los dirigentes políticos no aspiren también a vivir de la política, es decir, no suelan aprovechar su autoridad política para sus intereses económicos privados. No se trata de eso, naturalmente. No ha habido ningún grupo que no lo haya hecho de alguna manera. Lo único que significa ese reclutamiento plutocrático es lo siguiente,
que los políticos profesionales no estén constreñidos a buscar directamente una remuneración por su trabajo político, como sí tiene que hacer realmente el que carezca de medios. No significa, por otra parte, que los políticos sin patrimonio propio solo aspiren a atender su economía particular a través de la política o que lo aspiren de manera principal y que no piensen en la causa, o no lo hagan de manera principal. Nada sería más inexacto. Para el hombre con un patrimonio propio, de acuerdo con la experiencia, la preocupación por la seguridad económica de su existencia es un punto cardinal, que orienta toda su vida consciente o inconscientemente. El idealismo político totalmente desinteresado e incondicionado se encuentra, no de manera exclusiva, pero sí se encuentra, al menos, en las capas sociales que están totalmente fuera de los círculos interesados en el mantenimiento del sistema económico de una sociedad determinada, precisamente a consecuencia de su carencia de patrimonio. Esto es válido sobre todo en las épocas extraordinarias, es decir, revolucionarias. El reclutamiento plutocrático significa que un reclutamiento no plutocrático de los políticos, de los líderes y de sus seguidores, está ligado al presupuesto evidente de que a estos interesados les afluirán unos ingresos regulares y seguros del funcionamiento de la política. La política puede hacerse de forma honorífica por independientes como suele decirse, es decir, por gentes con patrimonio propio, rentistas sobre todo, o puede darse acceso a la dirección política a gentes que carezcan de patrimonio propio, debiendo ser remuneradas. El político profesional, que vive de la política puede ser un puro prebendado o un funcionario a sueldo. Este recibe entonces sus ingresos de tasas y derechos por los servicios que presta. Las propinas y los cohechos solo son una variante irregular y formalmente ilegal de este tipo de ingresos, o recibe una remuneración fija en dinero o en especie, o en ambas formas a la vez. Puede adoptar el carácter de un empresario, como el condottiero o el arrendatario o comprador de cargos del pasado, o como el boss americano, que considera sus gastos como una inversión de capital a la que le hará producir un rendimiento utilizando sus influencias. O puede recibir un salario fijo, como un redactor o un secretario de partido o un ministro moderno o un funcionario político. En el pasado, las recompensas típicas que los príncipes, los conquistadores triunfantes y los jefes de partido exitosos daban a sus seguidores eran los feudos, las donaciones de tierra, las prebendas de todo tipo, y con el desarrollo de la economía monetaria lo fue especialmente el cobro por los servicios administrativos o judiciales. Hoy esas recompensas son los cargos de todo tipo en los partidos, en los periódicos, en las cooperativas, en las cajas del seguro de enfermedad, en los municipios y en el Estado, que son repartidos por los dirigentes de los partidos como pago de servicios leales. Todas las luchas entre partidos no son solamente luchas por objetivos programáticos, sino sobre todo por influir en el reparto de cargos entre sus seguidores. Todas las luchas entre las reivindicaciones centralistas o particularistas en Alemania giran sobre todo alrededor de qué poderes han de tener en sus manos la distribución de los cargos, si los de Berlín o los de Múnich, los de Karlsruhe o los de Dresde. Los partidos políticos sienten más profundamente una reducción de su participación en los cargos que las acciones contra sus objetivos programáticos. En Francia, un cambio político de prefectos siempre ha producido más ruido y ha sido considerado como una transformación mayor que una modificación en el programa de gobierno, que tenía una significación casi puramente fraseológica. Algunos partidos, por ejemplo los de América, desde la desaparición de la vieja controversia sobre la interpretación de la Constitución, son puros partidos cazadores de cargos, que van cambiando su programa según sus posibilidades de captar votos. En España, hasta estos últimos años, los dos grandes partidos se alternaban en un turno establecido convencionalmente, bajo la fórmula de elecciones fabricadas desde arriba,
para proveer con cargos a sus respectivos seguidores. En las colonias españolas, tanto en las llamadas elecciones como en las llamadas revoluciones, se trata siempre del pesebre del Estado, en el que los vencedores desean ser alimentados. En Suiza, los partidos se reparten pacíficamente los cargos de manera proporcional, y algunos de nuestros proyectos constitucionales revolucionarios, por ejemplo el primer proyecto elaborado para Baden, quería extender este sistema a los cargos ministeriales, tratando así al Estado y sus cargos como una institución de distribución de prebendas. El partido Centrum, sobre todo, estaba tan entusiasmado con el sistema que hizo en Baden una distribución proporcional de los cargos según las confesiones, es decir, sin tomar en consideración los méritos de los partidos, sin referencia siquiera a algún punto programático. Con el incremento del número de cargos a consecuencia de la burocratización general y de la apetencia general de ellos, como una forma específica de una pensión segura, esta tendencia aumenta en todos los partidos y estos se convierten para sus seguidores cada vez más en un medio para ese fin de ser asistidos de esa manera. Opuesta a esta situación está, sin embargo, la conversión del funcionariado moderno en un conjunto de trabajadores intelectuales, altamente cualificados y especializados mediante una preparación de años, con un honor estamental muy desarrollado en beneficio de la integridad, sin el cual se cernería sobre nosotros como un destino el peligro de una terrible corrupción y de una brutal incompetencia e incluso estaría amenazado el rendimiento técnico del aparato estatal, cuya significación para la economía ha estado aumentando continuamente y continuará haciéndolo, especialmente con el aumento de la socialización. La administración de aficionados en manos de los políticos de botín que en Estados Unidos hacía que cambiaran cientos de miles de funcionarios hasta el repartidor de correos según resultaran las elecciones presidenciales y que no conocía el funcionario profesional vitalicio, se ha debilitado hace tiempo gracias a la Civil Service Reform. Necesidades puramente técnicas e ineludibles generan esta evolución. En Europa, el funcionariado especializado según la división del trabajo ha ido surgiendo paulatinamente desde hace 500 años. El comienzo lo marcaron las ciudades y signarías italianas. Entre las monarquías ese comienzo lo marcaron los estados de los conquistadores normandos. El paso decisivo se dio en las finanzas de los príncipes. En las reformas administrativas del emperador Max puede verse con qué dificultad lograron los funcionarios, incluso bajo la presión de la extrema necesidad y de la dominación turca, desposeer a los príncipes de su poder en ese terreno, que era evidentemente el que menos soportaba el amateurismo de un gobernante que era, en aquella época, un caballero. El desarrollo de la técnica bélica produjo al oficial especialista, el refinamiento del procedimiento jurídico al jurista con preparación especializada. En estos tres campos, el funcionariado especializado triunfó en los estados más desarrollados definitivamente en el siglo XV. Con ello se había iniciado, al mismo tiempo que el ascenso del absolutismo del príncipe respecto a los estamentos, una paulatina abdicación de la autocracia del príncipe en favor de los funcionarios especializados, que le posibilitaron su triunfo sobre los estamentos. Simultáneamente al ascenso del funcionariado especializado se realizó la evolución de los políticos dirigentes, aunque con un proceso de transformación mucho menos perceptible. Es evidente que, desde siempre y en todo el mundo, habían existido esos consejeros de los príncipes realmente decisivos. En Oriente, la necesidad de descargar lo más posible al sultán de la responsabilidad personal por los resultados de su gobierno, creó la típica figura del gran visir. En Occidente, en la época de Carlos Béchica, la época de Maquiavelo, fue la diplomacia la primera en convertirse en un arte cultivado conscientemente bajo la influencia ante todo de los informes de los embajadores venecianos, que eran leídos con apasionado celo en los círculos diplomáticos.
Los maestros de la diplomacia, en su mayor parte de formación humanista, se trataban entre sí como un grupo de iniciados especializado, de manera similar a los políticos humanistas chinos de la última época de los estados particulares. Pero la necesidad de que toda la política tuviera una dirección formalmente unificada, incluyendo la política interior, en las manos de un único estadista dirigente solo surgió de manera definitiva e imperiosa con el desarrollo constitucional. Hasta entonces siempre habían existido, evidentemente, personalidades concretas como consejeros de los príncipes o, más bien, como guías de estos, si se atiende a la realidad. Pero la organización de las autoridades había seguido otros caminos, incluso en los estados más avanzados. Habían surgido autoridades administrativas supremas colegiadas. En teoría, y cada vez menos en la práctica, se reunían bajo la presidencia personal del príncipe, que tomaba las decisiones. Con este sistema colegiado, que conducía necesariamente a dictámenes, a contradictámenes y a votos motivados de la mayoría y de la minoría, y con la CREAC,